Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy estaremos hablando acerca de que Cristo vive en nosotros y el versículo que usaremos se encuentra en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo que hemos leído, o que acabamos de leer, ha sido muy usado a través del tiempo y también sigue siendo muy usado con nuestros contemporáneos, ya que muchas son las personas que repiten este versículo, porque se ha hecho muy común en nuestros días que este versículo sea repetido, pero cuán difícil se ha hecho vivirlo, expresarlo como una medida de vida que nos fue concedida en Cristo. Cuando Pablo habla a los hermanos de Galacia, en el capítulo 1 ya le empieza diciendo que Dios nos había librado en Cristo del presente siglo malo, es decir, de la ignorancia que había de Dios, de las tinieblas que estaban arropando o gobernando nuestros corazones, y que por medio de ese alumbramiento, de esa iluminación, nos hizo participantes de su vida. Pero también Pablo dice allí que esta revelación fue algo que Dios, por su divina voluntad, quiso revelar, que el Hijo estaba dentro de él, que el propio Señor se dio a conocer a su vida. Pero también Pablo dice que otros hermanos estaban siendo inquietados por causa de la predicación de otro evangelio. Ya Pablo había anunciado de que si alguien predicaba otro Jesús, pues bien lo toleraba. Mas, sin embargo, la sentencia de Pablo para aquellos que están predicando un evangelio diferente, un evangelio que inquieta a las almas, que perturba a los santos, dice que la sentencia sería maldecido para destrucción. Ya dijimos en enseñanzas pasadas que Pedro decía que también no se podía poner un yugo sobre los hermanos que ni nosotros ni ellos podrían llevar, haciendo alusión o que se tuviera un entendimiento de que esta salvación, esta gracia y esta justificación, y aún el Espíritu Santo que recibimos en nosotros, no lo recibimos por las obras de la ley, sino que solamente puede ser recibida o dada por medio de la fe, y de la fe que es en Jesucristo. Así que Pablo dice por esta razón que él, en el capítulo 1 de Gálatas, que él, sabiendo que debe de agradar a Dios antes que a los hombres, tiene que desaprobar la actitud hipócrita que tuvo Pedro cuando estaba con los hermanos en Antioquía, ya que antes de la visita de otros hermanos que venían de Judea, él compartía con los gentiles, comía, bebía, se regocijaba con ellos. Pero una vez venidos algunos líderes o algunos ancianos de Jerusalén a Antioquía a visitar la iglesia, él se apartó de los que estaban allí entre los gentiles, y dice que en esa simulación también participaron otros judíos, incluso también Bernabé. Pero Pablo dice que cuando vio que no andaba en la verdad, es decir, de acuerdo a unas obras que corresponden a la vida que se ha recibido, él tuvo que, delante de todo, reprenderle diciéndole que las cosas que ya hemos destruido o que en la cruz ya fueron destruidas en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, no la puedo volver a edificar, ya que esto me hace transgresor, aunque esto no significa que Dios sea un ministro o nuestro Señor un ministro de pecado, sino que nosotros no podemos volver a edificar las cosas que ya la cruz dio por terminada, dio por extinguida, dio por cumplida, para querer agradar a Dios, o aún peor, querer agradar a los hombres. Por eso Pablo dice en Gálatas que él, para la ley, preferiría estar muerto a la ley para tener una finalidad mayor, que es a fin de vivir para Dios. Esta reprensión que Pedro no es la primera que también él recibe, porque de la misma manera en que Pablo tuvo que reprender o desaprobar la actitud de Pedro por causa de aquellos actos todavía religiosos, cosas que estaban todavía en su vida o en su corazón, querer agradar a los hombres, porque lo que él estaba haciendo allí era apartarse de los hermanos gentiles para que los judíos de Jerusalén, o algunos que vinieron que tenían cierto nombre o reputación,
no lo vieran relacionarse con ellos y participar de la mesa o de los festines o del regocijo de ellos, lo cual está diciendo Pablo que es una hipocresía, ya que en el propio libro de Colosenses Pablo dice que estas cosas tienen cierta reputación en el duro trato, en el cuerpo, pero que no tienen ningún beneficio para aquellas cosas que realmente pertenecen a lo verdadero, a lo eterno, a lo que tiene que ver con Dios y con esta vida que nos fue impartida. Por lo cual, como decíamos, Pedro ya fue reprendido por Jesús por la misma situación, cuando en Mateo 16 dice la Escritura que Pedro fue reprendido por el Señor, diciéndole: apártate de mí, Satanás. Es decir, adversario, oponente. Muchas personas cuando leen este versículo piensan que Satanás era Pedro, que Satanás se metió en Pedro, no entendiendo la cultura del lenguaje de esta palabra, que significa Satanás, adversario, o la palabra diablo, o la palabra demonio, que son muchas veces se lee esto y no se entiende el contexto cultural en el que ese lenguaje también se usó en la antigüedad. Por lo cual también allí nuestro Señor tuvo que reprender a Pedro, y le dice Jesús a Pedro allí que la represión era por causa de que era tropiezo a la cruz. Note, era tropiezo a la cruz, a la obra que había de consumarse allí en el madero por medio del Señor. Y dice que esta realidad de ser un oponente a la cruz o al madero era porque él ponía la mirada en la cosa de los hombres y no en la de Dios. Lo mismo que Pablo está hablando en Galacia, a los hermanos de Galacia, cuando Pedro tuvo que ser reprendido en Antioquía, porque ponía la mirada en la cosa de los hombres, pensando que podría ser justificado delante de Dios por las obras que cometiera, no entendiendo en ese momento que la justicia que se obtiene de Dios es únicamente por la fe. Por lo cual lo que estamos diciendo es que no estamos hablando de eslogan o de frases donde podemos decir Cristo vive en mí, sino que tiene que ser una evidencia, una manifestación de vida, una realidad que tiene que manifestarse en nosotros con nuestras obras, obras que tienen que ser manifiestas en justicia y en amor, ya que lo que estaba allí haciendo Pedro era pensar que se podría justificar delante de los hermanos por medio de la separación de los gentiles y no participar con ellos, cuando ya ellos habían sido justificados por la obra consumada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que no se trata de una confesión de fe, de decir que Cristo vive en mí, sino que esa confesión que de fe debería ir acompañada con unas obras que manifiestan esa realidad de vida, porque seríamos nosotros los que nos convertiríamos en aquellos hipócritas que podemos estar hablando de una vida que no estamos manifestando. Muchas personas tienen el lenguaje en el día de hoy, el léxico de que Jesucristo vive en ellos, pero la expresión de vida no acompaña a dicho lenguaje. Por lo tanto, no hablamos de solamente decir versículos bíblicos, sino de expresarlo, de vivirlo, de ser, como dijimos en semana pasada, esa carta pública, esa carta pedida por el Espíritu Santo, por nuestro Señor, abierta al público, que sea evidente que la vida del Señor está obrando en nosotros. Y decimos esto porque aún yo mismo recuerdo a pocos días o meses de haber creído este camino, de decir: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto suena muy bonito en medio de una reunión con júbilo, con alabanza, con gloria, con exaltación, pero es una realidad que tiene que gestarse continuamente y diariamente en nosotros. Y decimos esto porque el propio Pedro es el que está siendo reprendido aquí. Ya han pasado muchos años después de la obra consumada en la cruz del Calvario, y Pedro tiene que ser reprendido por esta actitud, porque tenemos que entender que esto no se trata de un versículo, sino de un diario vivir, continuamente vivir conforme al diseño divino, a la voluntad divina, a la dirección o guianza del Espíritu. Porque años más atrás Pablo está diciendo que Pedro, Juan y Jacobo le dieron la mano a Bernabé y a Pablo en señal de compañerismo, para que uno fueran y predicaran a lo de la circuncisión y otro a la incircuncisión. Uno iba ahí a los judíos y otro a los gentiles. Pero vemos que aún años después todavía Pedro tenía rasgos en su yo, todavía en su antigua manera de vivir, que no se ajustaba o se alineaba a lo que ya había recibido en el Espíritu. Por eso decimos que no es un versículo bíblico que usted puede colgar en un cuadro en su casa, no es un versículo de grito de guerra o eslogan o una frase, sino es una expresión de vida. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, él está hablando de que esa cruz es una cruz
presente. Ya en Gálatas 5:24, Pablo también dice que con Cristo, los que son de Cristo ya han crucificado, es decir, que él habla de una cruz presente en el Gálatas 2, pero luego habla de una cruz en pasado, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice en Gálatas 2:20, pero en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo ya han crucificado, ya han, note en pasado, crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque está hablando de una naturaleza que ya fue crucificada, exhibida, terminada, cumplió su propósito, su diseño divino principal dado por Dios, para que la nueva creación que se obtiene ahora por la fe en esta resurrección que el Señor también obtuvo al tercer día, así nosotros también andemos en vida nueva. También en Romanos 6, Pablo nos habla de que ya hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, que hemos muerto al pecado y no debemos perseverar o practicarlo, como dice también Primera de Juan, que no debemos practicar el pecado porque somos de Dios. Eso no nos exime de que algunas veces cometemos algunas faltas, pero no somos aquellas personas que practican esto porque no pertenece a la realidad de vida que se nos ha concebido. Así que en Romanos 6 Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, esa naturaleza ya fue eliminada o extinguida de parte de Dios, y yo tengo que conocer esto, porque dice sabiendo esto, pero esto no es un saber cognitivo donde yo solamente pienso que sí, esto es verdad, pero que no lo estoy llevando a cabo en una manifestación diaria, una notificación o una realidad que tiene que entenderla mi alma, porque es lo mismo que el Señor le estuvo diciendo a los apóstoles en Mateo 16, después de hablar que la eclesía sería edificada por él en la puerta del Hades, que tiene que más ver con la muerte más que con el infierno, que muchas veces la gente lo relaciona. Dice que la muerte no podría tener ningún efecto sobre ella, porque es el mismo que le iba a edificar, y todo aquel que perdiera su vida, dice, para el Señor la ganaría. Dice que perdiera su vida del alma o la vida del yo, iba a ganar una nueva vida, una nueva naturaleza, una resurrección obtenida en aquel evento glorioso y maravilloso del madero, pero que tenía que perderse una para ganarse la otra. Por eso el Señor le dice que el que no tome su cruz diaria, esto no está para imaginarnos que la cruz diaria son cosas que nosotros pensamos. Una vez escuché a algunas personas decir que tal evento o tal situación en su vida era su cruz, esta es mi cruz, y han hecho de conceptos la cruz tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el poder del Evangelio, tiene que ver con el Señor, tiene que ver con la vida transformada. Por eso el apóstol podía decir que la palabra de la cruz es locura para algunos, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando Pablo dice que iba a predicar, dice que iba a predicar a Cristo y a este crucificado, no tenía que saber ninguna otra cosa, porque todo tiene que ver con la vida del Señor. Es el sacrificio que el Padre había aceptado, y en ese sacrificio nosotros también tenemos que estar envueltos. Por eso dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Pablo en Romanos 12, que es nuestro culto racional, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que ese es el culto que a Dios le agrada, nuestro cuerpo, porque ya sabemos que nuestro cuerpo es el templo, nuestro cuerpo es el cuerpo del Señor. Este cuerpo es el templo del Señor, y este cuerpo también forma parte de su eclesía, aquella que puede expresar al Hijo qué es lo que le agrada al Padre. Por esto estamos hablando de que esa realidad debe ser notificada a nuestra alma. No hablamos de que son eventos que tienen que solamente verbalizarse, sino que tienen que ser sucesos, acontecimientos, una manifestación continua de esta realidad en nosotros. Como decía Pablo, decía que prefería morir por causa de la ley, pensando que iba a ser justificado por ella, con la finalidad de vivir para Cristo. Ya él dice en otros pasajes, también Romanos, en Corintios, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Aún dice que si comemos para el Señor comemos, y si no comemos para el Señor no comemos. Que si algunos guardaban el reposo para el Señor lo hacía, el que no lo hacía para el Señor no lo hacía, y en todo Dios era glorificado, porque lo que se esperaba, como Pablo hablaba en Gálatas 2, 17, 19, era que Cristo fuera magnificado en nosotros, sea para vida o sea para muerte. Así que estamos hablando que ya fuimos en pasado crucificados, pero que también ya estamos en presente crucificado, pero no te como juntamente con él. Estamos hablando de que tenemos que experimentar esta resurrección juntamente, la mentalidad correcta acerca de aquel evento, aquel suceso, de aquella obra consumada en la cruz del Calvario. Y esto podemos decir, amados, que es
muy fácil de decir la palabra consumado es y tetelestai y usar el versículo. Pero nos damos cuenta de que esta obra no la hemos visto desde el Espíritu consumada por las cosas a veces que oramos, que cantamos y que estamos esperando de Dios, que ya son una realidad concedida en nosotros por medio de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo tengo que conocer esta realidad que el apóstol dice que juntamente tengo que conocer todos los efectos legales que he obtenido por medio de aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Tengo que comprender todo lo que me fue dado para no vivir en teorías ni también en promesas de cosas que estoy a la espera de Dios que ya me fueron concedidas en Cristo, para que nosotros, amados, no seamos entonces aquellos hipócritas que hablemos de una vida que no estamos manifestando. Y esa es la pena que muchos hermanos que están todavía envueltos en cosas y en aspectos religiosos, en tradiciones, cultura, costumbre religiosa, evangélica, y no tienen que ver nada con esta nueva gracia, este nuevo pacto, esta realidad de vida que nos ha concedido en Cristo. Así que lo que estamos hablando, que ya no tenemos esa clase de vida, la vida anterior, la vida del yo. Eso no la tenemos ninguno. Es lo que Pablo también está diciendo. Pero eso no significa que ya todo la estemos viviendo, todo la estemos manifestando. Porque vuelvo y repito que estos versículos de que Cristo está en nosotros, ya no vivo yo, lo sigo escuchando con frecuencia, pero luego no se expresa por medio de sus vidas, de sus cuerpos, de sus almas, de aquellos acontecimientos que tienen que suceder y pasar cada día. Así que esa naturaleza o ese yo ya fue crucificado juntamente. ¿Para qué? Para que se produzca una nueva vida, haya una resurrección en la resurrección de Cristo, porque dice que fuimos plantados, Pablo en Romanos 6, en la semejanza de su muerte, para que también nosotros experimentemos su resurrección y andemos en esa vida nueva. Así que por eso puede el apóstol decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No estamos hablando de que una persona lo dijo después de 3 meses, 6 meses o 5 años de convertido o de haber creído en este camino. Estamos hablando de que ya han pasado muchos años cuando Pablo hace esta exclamación de que el que vive es Cristo en él. Y él dice que vive Cristo en él por la sencilla razón que él no espera ser justificado por los hombres, sino que él sabe que fue justificado por el Señor y que en esa vida, en esa expresión, en esa realidad es la que él se encargará de vivir o de manifestar. En Colosenses 3, 1 al 4, ya Pablo también le está diciendo a ellos que nosotros habíamos muerto, pero que si hemos también experimentado una resurrección y hemos experimentado esta resurrección para que entonces pongamos la mirada en las cosas de arriba. El asunto es que muchas personas siempre están esperando algo de allí y no se entiende que es la posición en la que se encuentra en la vida de arriba, en este reino que nos fue concedido, en lo que nos corresponde a nosotros hacer, porque ahora el cielo y la tierra tienen la misma dispensación, según Dios, es la misma vida. Esto es lo que Dios está manifestando en este tiempo. Por eso dice que se hace su voluntad como en el cielo era la petición, ahora en la tierra. Y esa voluntad del Padre ahora se está llevando a cabo o tiene que llevarse a cabo por medio de la Iglesia, porque Cristo ya consumó y unió el cielo y la tierra en uno para que todo lo que se hace en la tierra sea lo que se haga en el cielo y lo que se haga en el cielo sea lo que se haga en la tierra. El Señor se lo dijo de otra forma diciendo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esto es porque ahora la embajada o los embajadores de esta embajada hasta ahora tienen su sucursal, su operatividad o su trabajo ahora en este escenario, en la tierra, en este mundo y en las asignaciones que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, en la que tenemos que representar o manifestar la vida de este reino. Así que en Colosenses 3:4 dice esto, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, porque Él es nuestra vida, porque ya hemos perdido la vida del yo, la vida del alma, la vida antigua, la naturaleza pasada, aquella que Pablo dice que hay que despojarse con sus deseos y pasiones, porque está viciado a deseos o pasiones engañosas, renovándonos en el espíritu de la mente un conocimiento continuo, progresivo acerca de esta realidad, de esta vida que nos fue concedido, para que entonces Cristo se manifieste, que está escondido, porque Él quiere verse. Esa es lo que tiene que ver con la revelación, con la manifestación, darse a conocer
de donde Él fue depositado en nuestro espíritu por medio de nuestras almas y este cuerpo que tiene que expresarlo. Por eso dice que cuando Cristo se manifieste, entonces ya vimos semana pasada que esta manifestación es la luz de Él alumbrando nuestros corazones para que seamos la luz del mundo y para que otros, viendo a Cristo en nosotros, a cara descubierta, viendo su gloria en nosotros, aquella que resplandeció, alumbró las tinieblas que habían en nuestros corazones porque éramos tinieblas, entonces otros puedan ser transformados a la imagen misma del Señor por el Espíritu que está obrando en nosotros y que también está obrando en todo lo demás. Por eso Pablo puede decir que para él el vivir es Cristo, pero que el morir es ganancia. Ya le ha dicho anteriormente que si vivimos o si morimos, para él, que este cuerpo está para magnificar a Cristo, sea de vida o sea por muerte, que seamos ricos olor de vida también habla, y olor de muerte por medio de la predicación del Evangelio, olor de vida para los que se salvan, pero realmente olor de muerte para aquellos que se pierden. Pero nosotros tenemos que ser el aroma de Cristo donde quiera que nos encontramos. Entonces él puede decir que con Cristo estaba juntamente crucificado. Y él dice esto maravilloso: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero note su conclusión: y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Note esto. Él está diciendo, ya nos ha enseñado la Escritura, que para recibir la vida se recibe por medio de la fe. Por medio de la fe, una fe que el Señor mismo nos ha dado. Dice que la salvación, la gracia, la fe es una medida que Dios nos da. Dice que no es de nosotros, es un don. Efesios 8 al 10 es un don, 8 al 9 de Dios. Por lo tanto, Dios nos da la medida de fe, la medida de salvación, la medida de gracia, nos da este nuevo nacimiento. Todo esto es obtenido, y dice por medio de la fe en Jesucristo. Dios nos da esa medida de fe, como dice Romanos 12. Pero note que lo que Pablo está diciendo. Él no dice que él tiene fe ahora para vivir esa vida. Él dice que esa vida él la vive por medio de la fe del Hijo de Dios. Pablo dice que él no genera fe para vivir esta vida. Pablo está diciendo que esta fe también la trae la propia vida para que yo pueda vivirla. Esto es maravilloso. Porque muchas personas están esforzándose cada día en querer tener más fe para hacer cosas y no empiezan a descansar en la fe del Señor, en conocer la fe del Señor que le fue concedida para que ellos entonces puedan vivir en esa fe lo que le fue concedido. Pero note que todo esto tiene que ver con Dios, porque esta palabra fe, la palabra más correcta tal vez fidelidad, que tiene que ver con lo fiel que es Dios para cumplir aquellas cosas que Él dijo que haría por medio de nosotros, en las que nosotros tenemos entonces que descansar. Él dice que yo lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, hay una fe que es en el Hijo de Dios y otra fe que Pablo habla también en el libro de Gálatas, que es esta, del Hijo de Dios. Entonces, en la fe del Hijo de Dios recibimos esta vida. Wow, esto es maravilloso. Pero luego la fe del Hijo de Dios me hace vivir esta vida. Pero para esto tengo que descansar en esa realidad, empezar en conocer todo lo que me fue concedido para entonces poder expresarla, manifestarla y poder ser visto por medio de nosotros. Entonces esa realidad lo que hace que él pueda decir que sea por vida o por muerte, Cristo es magnificado. Por eso es que él puede decir que cuando dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso en Filipenses puede decir luego que el morir para él es ganancia, que vivir su vida es Cristo, pero que el morir también es ganancia, porque él sabe que sea por una razón o sea por la otra, él sabe que él le pertenece al Señor. Por lo tanto, Cristo en nosotros no es un eslogan o una frase o un versículo bíblico que se puede decir. No es de lo que se trata. Cristo en nosotros debe ser la extensión de este reino que nos fue otorgado para manifestar aquí en la tierra. Hágase su voluntad como en el cielo, en la tierra, por medio de su eclesía ahora. También tenemos que entender que es la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra, la cual debemos de conocer. Claro que si no la conocemos, debemos pedir a Dios conocer cuál es su voluntad para con nuestra vida, en el propósito, en la funcionabilidad que tenemos como cuerpo. Pero una vez que nos fue concedido el saber qué es lo que somos en el Señor, ya no nos corresponde pedirle a Dios más. Lo que nos corresponde es accionar aquello que ya el Señor nos ha dicho, qué es lo que somos, en qué participamos en este reino. Así que se trata de que Cristo en nosotros es la expresión del Hijo. No hay vida nuestra, porque es su vida la que se tiene que expresar por medio de nosotros. Esto significa que el yo tiene que morir. El problema es que nosotros decimos la palabra, la frase, el eslogan, el grito de guerra de Cristo vive en mí, pero todavía nuestro yo sigue tomando decisiones.
Todavía hay mucha ignorancia, muchas tinieblas, mucha arrogancia, mucho orgullo, hay mucho todavía religiosidad, costumbres, tradiciones dentro de nosotros que son las que están gobernando nuestras decisiones cada día. Sin embargo, esta cruz diaria que el Señor hablaba ahí, lo que Pedro dice con Cristo Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, tiene que ver con que ahora la única vida que quiero expresar y la única justicia en la que quiero estar justificado es la del Hijo. Pablo dijo que somos justificados por la fe y eso nos hace tener paz para con Dios. Y desde esa paz que gobierna nuestros corazones es que debemos entonces expresar su vida. Así que estamos hablando de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en nosotros. Cristo vive en nosotros y tiene que ser manifestado por una realidad de vida continua. Y el siguiente versículo, Pablo dice que si nosotros entonces no estamos haciendo esta manera correcta de que sea Él que viva y se exprese por medio de nosotros, que Él es la vida que está dentro de nosotros y que quiere expresarse, quiere manifestarse para que la gloria de Él sea vista en nosotros y por medio de nosotros otros también puedan obtener los beneficios de ella, dice el siguiente versículo, Pablo, que Él no quiere hacer nula, que no quiere hacer vana la gracia de Dios. Así que no vivir conforme a esta premisa, a esta realidad de vida que Cristo está en nosotros y se trata de manifestar esta realidad de vida cada día en aquello que hacemos en nuestro diario vivir, dándose cuenta cada uno de nosotros que no hay yo, es que nuestros pensamientos son llevados cautivos, es una notificación a nuestras almas para que sepa que tienes que estar sumisa a la voluntad, a la dirección del Espíritu, a la guianza del Espíritu cada día. Es notificarle esto a nuestras almas para que nuestro pensamiento no sea lo que se altere, porque estamos diciendo que es juntamente con Él. O sea que mi mente tiene que estar entendida dónde es que está colocada y cuál es la posición, cuál es su llamado, cuál es el propósito o para qué fui diseñado, enviado realmente como embajador o como hijo de Dios en este mundo. Así que las obras van a ser evidencia de que realmente Cristo vive en nosotros. No el lenguaje de que Cristo vive en nosotros, sino las obras son evidencia de que Cristo vive en nosotros. No para ser justificados, sino porque ya hemos sido justificados. Y esto lo decimos porque no queremos hacer nula la gracia de Dios. La paz del Señor sea con todo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.